Buenas tardes, somos el grupo 6 de la sección 9465. Mi nombre es Alejandra Ureta y hoy les hablaré sobre la moda en la época victoriana del siglo XIX y su influencia hasta la actualidad. En los últimos años, diversas colecciones de alta costura han recuperado referencias históricas y siluetas inspiradas en épocas anteriores, demostrando cómo la moda contemporánea continúa dialogando con el pasado. Mower 2024. La explicación de este fenómeno no se encuentra únicamente en las pasarelas del siglo XXI, sino también en el siglo XIX, en su revisión literaria sobre la moda y la sociedad victoriana. Explican que la vestimenta de esa época no era solo una cuestión estética, sino un reflejo directo de los valores, las estructuras sociales y los cambios históricos que marcaron ese periodo. Sawant et al. 2024, página 744. Para comprender por qué el corsé y la moda victoriana continúan influyendo en el diseño contemporáneo, es necesario observar el contexto de la era victoriana. Begum y Sultana señalan que la posición de la mujer en la sociedad en el siglo XIX estaba estrechamente relacionada con su apariencia y con las expectativas de comportamiento, que también se expresaban a través de la ropa. Begum y Sultana 2025, página F86. En este trabajo analizaremos cómo se desarrolló la moda victoriana entre 1837 y 1901, que revelaba sobre la sociedad de la época, y por qué su influencia todavía permanece en la actualidad. Para entender la moda victoriana hay que entender primero el mundo en el que nació. La era victoriana lleva el nombre de la reina Victoria del Reino Unido, cuyo reinado duró desde 1837 hasta su muerte en 1901. 63 años en los que Gran Bretaña pasó de ser una sociedad de campo a convertirse en la primera potencia industrial del mundo. Betes, Forster y Christie, en su investigación sobre cómo la moda occidental se fue abriendo a más personas en el siglo XIX, explican que la llegada de la máquina de coser para el hogar y los tintes sintéticos desde mediados de la década de 1850 fueron cambios clave. Permitieron hacer ropa más rápido y más barato, y así la moda llegó por primera vez a muchos más sectores de la sociedad. La moda dejó de ser solo para las personas con dinero y se convirtió, por primera vez, en algo que muchos podían seguir. Pero esa apertura no fue neutral. Al hacer que más gente pudiera vestirse de manera parecida, se generó una competencia nueva por destacar. Y en esa competencia, la moda victoriana se volvió cada vez más elaborada, más cargada de capas, más llena de mensajes y cargada de significado social. La autora china Lin Shuaxi, en su análisis sobre la conciencia femenina y la vida de las mujeres en la literatura victoriana, resalta que el siglo XIX fue una época de grandes cambios sociales, que hicieron crecer la conciencia sobre el lugar de la mujer en la sociedad, un debate que se notó en lo político, lo económico y lo cultural. La moda no estuvo fuera de esa tensión, la reflejó con exactitud y ninguna prenda lo mostró tan bien como el corsé. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre la moda femenina, prendas y silueta. Si algo define la moda victoriana femenina es que ninguna prenda existía por casualidad. El centro de todo el vestuario femenino victoriano era el corsé. Melis Ercal, en su estudio sobre la historia del corsé en cultura occidental, explica que durante el siglo XIX el corsé apretado funcionaba como una señal de posición y privilegio. Las mujeres que lo usaban con mayor rigor eran vistas como más puras, más educadas y respetables por la sociedad de esa época. Ponerse el corsé no era solo seguir la moda, era mostrar en qué lugar de la sociedad estabas. La evolución de la moda femenina en el siglo XIX. Bueno, sobre el corset se construía todo lo demás. En los años 1850 y 1860 dominó la crinolina, una especie de jaula de acero que hacía que la falda se abriera hasta tamaños que hoy parecieran imposibles. En los años 1870 y 1880 llegó el polizón, que movió ese volumen hacia la parte de atrás de la falda. Y en los años 1890 llegaron las mangas gigot, muy abultadas en el hombro y ceñidas en la muñeca. Cada época tenía su propia forma. Bueno, Rosiana Pereira, en un análisis del corsé victoriano como objeto social, señala que la industrialización de la época permitió que mujeres de distintas clases, trabajadoras, de clase media y aristócratas pudieran usar el corset, aunque con grandes diferencias en la calidad de los materiales y en qué tan apretado eran los corsets. El corset llegó a más mujeres, pero siguió marcando quién era quién, ¿no? De clase alta usaban pues unos corsets de seda con ballenas de acero ajustado al máximo, mientras que una trabajadora usaba uno de algodón grueso, menos ceñido, hecho para aguantar el movimiento. El material y el ajuste lo decían todo. Mi nombre es Felipe Gómez Torres y les voy a hablar sobre la moda como señal de clase social. Bueno, en el siglo XIX, la ropa no era una elección personal, sino era una posición social en la sociedad victoriana inglesa. Tu vestido te identificaba al instante, si eras noble, clase media o un trabajador o clase baja. Bueno, la clase alta usaba seda, terciopelo, lana, im- lana fina importada. Bueno, una de sus prendas de la clase alta o nobleza eran los vestidos con crinolina o miriñaque, los corsés ajustados de ballena y los sombreros adornados con plumas de cinta. Bueno, y la clase media imitaba estos estilos dentro de sus actividades como comerciantes y profesionales. Usaban el algodón, la seda artificial, el encaje de belga. Una de sus prendas que usaba eran los chales de lana, las botas de cuero común, las joyas de bisutería de oro chapado. Y la clase trabajadora o clase baja, que son obreros y sirvientes, usaban lana de basta, lino de áspero, botones de madera y concha. Ellos llevaban una ropa práctica y duradera. Los colores eran especialmente reveladores. Eh, el rosa requería tintes costosos de Brasil y Sumatra, símbolo de estatus.
cuando los tintes sintéticos le hicieron accesible. Las mujeres adineradas abandonaron el rosa vibrante por tonos pálidos para mantener su distinción. La ropa comunicaba respetabilidad, virtud y disciplina. Las antiguas leyes suntuarias desaparecieron formalmente, pero su espíritu sobrevivió a través de presión social y valores morales. Un empleado intentaba vestir como su jefe, un comerciante imitaba al hombre rico, pero los materiales, el corte y los detalles siempre los delataban. Esta jerarquía invisible se reforzaba mediante el consumo de imitación continua. En la sociedad victoriana, esa carrera por destacar nunca podía ganarse del todo. La moda era el espejo visible de una jerarquía de cada persona que intentaba navegar, pero que el tejido mismo de la ropa revelaba implacablemente. Muchas gracias. Y si pensaban que todo esto era solo cosa de mujeres, los hombres también tenían su propio uniforme social. Hola, yo soy Angie Gutiérrez. Yo les hablaré sobre la moda masculina y los códigos de vestimenta. La moda masculina victoriana respondía a valores distintos a los femeninos: seriedad, formalidad y respetabilidad, no adornos. Un hombre de clase alta comunicaba su posición a través de la calidad impecable de sus prendas y lo perfecto de su corte, no por la cantidad de detalles. Everett, en su investigación sobre la moda victoriana tardía y la libertad femenina, señala que durante toda la era victoriana la ropa funcionó como un sistema de señales sociales que regulaba de forma implícita tanto la identidad de género como el lugar en la jerarquía. Tanto para hombres como para mujeres, para los hombres este sistema se traducía en frac o traje, chaleco, camisa con cuello alto, guantes y el símbolo más reconocible de la masculinidad burguesa victoriana, la chistera. Chai Wan en su análisis del periodo victoriano como una época de diferenciación cultural, destacan que este periodo marcó una separación muy clara de roles entre hombres y mujeres, que se notó en todos los espacios de la vida, incluyendo la forma de vestirse y de presentarse. El traje masculino no variaba en complejidad, sino en calidad. Ahí estaba la diferencia real entre clases sociales. Con la industrialización, la moda masculina también llegó a más personas en apariencia, pero las diferencias en la calidad del material seguían siendo inmediatamente visibles para quienes sabían mirar. En la sociedad victoriana, saber leer esas diferencias era parte de saber moverse en el mundo. Y yo, Aini Rufasto, hoy los llevaremos al siglo XIX y el por qué la ropa que se usaba hace casi 200 años todavía tiene mucho que decirnos. ¿Qué queda de todo esto? A lo largo de esta exposición, cada uno de nosotros fue presentando una pieza de un mismo rompecabezas. Alejandra nos mostró cómo el corsé sigue volviendo a las pasarelas de hoy y que para entender ese fenómeno hay que mirar al siglo XIX. Mireya explicó el contexto que lo hizo posible, la revolución industrial que democratizó la ropa, pero al mismo tiempo generó una nueva carrera por la distinción. Chantal nos mostró cómo esa carrera se jugó en el cuerpo de las mujeres, desde el corset hasta las mangas Gillot, donde cada prenda y cada accesorio comunicaba una posición social. Farid dejó claro que esa comunicación no era opcional, era una declaración moral impuesta por la presión de toda una sociedad, sin necesidad de leyes escritas. Y Angie nos recordó que los hombres tenían su propio uniforme, donde la calidad del corte y del material hacía el mismo trabajo que el corsé hacía en las mujeres. La moda victoriana en el siglo XIX fue, antes que nada, un sistema de comunicación. No existía ninguna prenda neutral. El tipo de tela, la calidad del guante, el ajuste del corsé o el corte del traje decían más de una persona que cualquier carta de presentación. Y ese sistema estaba profundamente ligado al género. Sir Barsha, en su estudio sobre el papel de la literatura en la construcción de los roles de género en el siglo XIX, señala que la ideología patriarcal victoriana se expresó en todos los espacios de la vida pública y privada, incluyendo las expectativas sobre la apariencia y el cuerpo, que eran parte central del orden social y que la literatura de la época también reproducían y cuestionaba. La moda era, en ese contexto, uno de los mecanismos más visibles en ese orden. Hake, en su análisis sobre la representación de la era victoriana en la novela de Charles Dickens, señala que la obsesión de esa sociedad por las apariencias y la ropa como marcadores de estatus y moralidad es uno de los elementos que más se repiten en la literatura de la época. Dickens no escribía de la ropa por casualidad, escribía de ropa porque la ropa era la sociedad victoriana en pequeño. Con la industrialización nacieron los primeros grandes diseñadores de moda, como Charles Worth, quien abrió el primer atelier de alta costura en París en 1857, para responder a una necesidad nueva, la de una clase media que quería distinción, pero ya no podía encontrarla solo en los materiales. La moda se hizo profesional, se aceleró y llegó a todo el mundo. Y como vimos al inicio, ese ciclo nunca se cerró. El regreso del corsé a las pasarelas del 2023 no es nostalgia. Es la prueba de que los símbolos del siglo XIX siguen cargados de significado. Cada vez que una casa de moda rescata el corsé, vuelve también toda la conversación sobre el cuerpo, el género y el poder social que empezó en la era victoriana. La moda victoriana, en ese sentido, no terminó en 1901. Sigue en conversación.